Es muy importante que la iglesia sepa esto, porque no vamos a hablar una cosa, yo voy a decir una cosa y usted va a decir otra cosa. Entonces, es muy importante que estemos en la misma página. Amén. Y por eso cada enseñanza que yo le doy, se la doy bíblicamente hablando, para que vea que no son mis pensamientos, sino que es la misma Biblia la que le está enseñando. También me hacían la pregunta de que si era necesario el Espíritu Santo el día de hoy para la iglesia, ¿verdad? El mover del Espíritu Santo. Las citas que vamos a leer nos comprueban a nosotros que sí son, que nosotros necesitamos el Espíritu Santo y las manifestaciones del Espíritu Santo, porque nosotros no estamos como iglesia en una guerra contra carne ni sangre, sino estamos en una guerra espiritual. Aquel que verdaderamente entiende lo que es la iglesia de Cristo, sabe de que nosotros estamos en una guerra todo el tiempo espiritual. Y una guerra espiritual no se pelea con carne y sangre, sino con el Espíritu Santo. Hasta que Cristo venga, nosotros, hermanos, vamos a seguir peleando aquí la buena batalla del Señor. Entonces quiero hablarle del tema de por qué la necesidad del Espíritu Santo para los creyentes. Porque si solamente fue en Pentecostés que se manifestó el Espíritu Santo de esa manera, ¿qué haríamos nosotros como iglesia el día de hoy ante toda la necesidad espiritual que hay realmente dentro de nosotros, en el ambiente de nosotros? Quiero que comencemos entonces con el capítulo 6, versículo 10 al 18 del libro de Efesios. 6, 10 al 18. Aleluya. 6, 10 al 18. Bendito sea el nombre de nuestro Dios. Dice la palabra del Señor, fíjese pues. Y ahí está hablando de una manera no carnal, no humana, sino que se está refiriendo a lo espiritual de la iglesia. Ahí está hablando puramente espiritual el apóstol Pablo. Dice, por lo demás, hermanos míos, fíjese pues, ¿en quién nos tenemos que fortalecer? Dice, en el Señor y en el poder de su fuerza, o sea, en su Espíritu Santo. ¿Vestidos de qué dice? De la armadura, de toda la armadura de Dios, o sea, espiritual. ¿Para qué dice? Para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo. O sea, lo dice el por qué tenemos que estar nosotros con el poder espiritual y con la armadura de Dios. Y luego dice, para corroborar lo que le estoy diciendo, porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados. O sea, usted no los puede pelear con la carne. Contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. O sea, no puede pelear usted realmente en su carne. Por tanto, dice, o sea, ya que tenemos lucha contra todo ese tipo, aleluya, de ejército espiritual, dice, por tanto, dice, tomad toda la armadura, ¿de quién dice? De Dios, exactamente, para que podáis resistir en el día malo. O sea, que si nosotros no estamos con la armadura de Dios, no vamos a poder resistir en el día malo. Y habiendo acabado todo, estar firmes. Sigue diciendo, estad pues firmes, ceñidos vuestros lomos con la verdad de Dios, y vestidos con la coraza de justicia, la justicia que nos ha dado Cristo, ¿ok? Y calzado los pies con el apresto del evangelio de la paz, fíjese. Sobre todo, tomad el escudo de la fe, armas espirituales, con que podáis apagar todos los dardos del fuego del maligno. Y tomad el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios, orando en todo tiempo, con toda oración. ¿Y qué dice? Y súplica en el Espíritu, y velando en ello con toda perseverancia y súplica, ¿qué dice? Por todos los santos, dice. Puede sentarse. Sigamos con la siguiente cita mientras se sienta. En el 2 de Corintios, capítulo 10, versículo 3 al 5, le estoy mostrando el por qué es la necesidad del Espíritu Santo en la vida del creyente. O sea, ¿por qué Jesús iba a dar el Espíritu Santo a la iglesia? Ya lo vimos en la persona de Jesucristo. Jesucristo nos enseñó lo que iba a hacer el Espíritu Santo en la iglesia, en los creyentes. Ahora, vamos a ver la necesidad de ese Espíritu
para los creyentes. ¿Por qué hay una necesidad del Espíritu para la iglesia y para el día de hoy, para los creyentes, de que se manifieste el poder de Dios? Mire lo que dice en 2 de Corintios capítulo 10, versículo 3 al 5. Dice, porque aunque andamos en la carne, o sea, somos seres humanos, ¿verdad? Que nos movemos en todo este tipo de mundo. Porque aunque andamos en la carne, ¿qué dice? Cuando dice no militamos, es no vivimos, no hacemos las cosas conforme nosotros lo sentimos, sino que lo hacemos conforme la palabra de Dios, espiritualmente hablando. Pues aunque andamos en la carne, no militamos según la carne. Porque las armas de nuestra milicia, oiga bien, las armas, ¿a qué se está refiriendo ahí? ¿Ah? Nuestro equipamiento, amén. Las cosas que nosotros usamos para poder vivir espiritualmente, para poder pelear espiritualmente. Porque las armas de nuestra milicia, ¿qué dice? No son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de, ¿qué dice? De fortalezas, aleluya. Derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios, y llevando cautivo todo pensamiento, que dice, a la obediencia de Cristo. Ahora brinquémonos a Marcos capítulo 16, versículo 15 al 18. Gloria a Dios. Esta es la gran comisión que Dios le dio a los discípulos. Y fíjese cuál es la gran comisión que tienen los discípulos. Todo tiene que ver con el mundo espiritual. Todo tiene que ver con lo espiritual. Porque mire lo que dice ahí. Y les dijo, id por todo el mundo y predicad el evangelio. El evangelio es espiritual. Es dado por Dios para que el hombre que es carnal y pecador pueda venir a Cristo y recibir vida espiritual en él. Id por todo el mundo y predicad el evangelio a toda criatura, dice. El que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. Y estas señales seguirán a los que creen. En mi nombre echarán fuera demonios. ¿Sí se da cuenta ahí lo que es la iglesia? Y solamente se puede echar demonios por medio de Cristo y su Santo Espíritu. Amén. Si no, nos va a pasar como le dijeron a aquellos que querían echar los demonios en el nombre de Pablo, ¿verdad? Y le dijeron, a Pablo conocemos, mas a ustedes no los conocemos. Dice que salieron de ahí desnudos, dice, ¿verdad que sí? Amén. Entonces eso nos va a pasar si nosotros no tenemos el Espíritu de Dios. Y estas señales seguirán a los que creen. En mi nombre echarán fuera demonios, hablarán nuevas lenguas, o sea, cosas espirituales, tomarán en las manos serpientes, y si bebieren cosa mortífera no les hará daño. Sobre los enfermos pondrán, ¿qué dice? Sus manos y sanarán, dice el Señor. Ahora vamos a Lucas 24 y luego vamos a comenzar. Quería leerle todas estas citas para que vea exactamente el propósito, aleluya, que tiene la iglesia cuando Cristo derrama su Santo Espíritu. Capítulo 24, versículo 49 del libro de Lucas. He aquí, yo enviaré la promesa de mi Padre sobre vosotros, pero quedaos vosotros en la ciudad de Jerusalén hasta que seáis investidos de poder desde lo alto. Y los sacó fuera hasta Betania y alzando sus manos los bendijo, dice. Hasta el 53, vamos a ver. Y aconteció que bendiciéndolos se separó de ellos y fue llevado arriba al cielo. Ellos, después de haberle adorado, volvieron a Jerusalén con gran gozo y estaban siempre en el templo alabando, ¿y qué dice? Y bendiciendo a Dios. Amén. Todo en la vida necesita una capacitación. Cuando usted va a ir a un trabajo y usted no sabe nada de lo que en referencia a ese trabajo, si la compañía, si la empresa es buena, le va a capacitar para que usted pueda sacar lo mejor, aleluya, para que puedan sacar lo mejor de usted y para que usted sea una persona productiva. Si usted no es capacitado, usted pierde el tiempo, usted no es productivo y usted no va a saber lo que está haciendo. Eso lo sabe el mundo, eso lo hacen las empresas, eso lo hacen las corporaciones. ¿De dónde se sacan ellos eso? Dios le ha dado una capacidad al hombre para poder entender todo ese tipo de cosas. Ahora, si el hombre puede entender esto, no así nuestro Dios. Nuestro Dios es
el sabio de sabios. Y si él sabía que su iglesia iba a predicar el evangelio y se iba a enfrentar a una gran oposición por medio del diablo, Dios iba y sabía que era necesario capacitarla para poder llevar a cabo la tarea. Por eso envía el Espíritu Santo a su iglesia para que nosotros podamos llevar a cabo la obra redentora que Cristo estableció cuando vino a la tierra. Entonces, habiéndole dicho esto, quiero mostrarle la necesidad que hay del Espíritu Santo dentro de la iglesia. Y luego el próximo sábado, si Dios lo permite, vamos a hablar acerca ya entonces de la manifestación del día de Pentecostés cuando descendió sobre la iglesia. Pero lo quiero separar para que usted vea que son dos acontecimientos diferentes y que necesitamos nosotros hacer la diferencia para saber de que si usted está ahorita con el Espíritu Santo, usted puede ser lleno del Espíritu Santo también. Amén. Entonces, las preguntas que vamos a contestar son las siguientes. ¿Necesitarán los creyentes el Espíritu Santo en sus vidas o necesitarían los creyentes el Espíritu Santo en sus vidas? Uno. ¿Por qué lo necesitarían? ¿Por qué necesitarían el poder de lo alto los nuevos creyentes? Sería la siguiente pregunta. Y la tercera sería, ¿cuál sería la razón principal? La razón principal para recibir el poder del Espíritu Santo en sus vidas. Oiga lo que le dije. ¿Cuál sería la razón principal para recibir el Espíritu Santo en sus vidas? La Biblia nos muestra, aleluya, la necesidad que habían los apóstoles de Cristo a pesar de haber estado 3 años y medio con el Señor. Recuérdense que ellos estuvieron aproximadamente 3 años y medio con el Señor. Sin embargo, a pesar de que pasaron todo ese tiempo y tuvieron la oportunidad de ver milagros, de ver cómo el Señor vivía, cómo el Señor les enseñaba, iban a necesitar dentro de sus vidas ese poder de lo alto, como lo tenía nuestro Señor Jesucristo, para poder continuar con la obra que Cristo había establecido. Alabado sea el nombre del Señor. Y nuestro Señor Jesucristo les ordenó que esperaran la promesa del Padre, aleluya, de ser investidos con el Espíritu Santo. Ahora, quiero entonces hacer la diferencia y quiero mostrarle que los discípulos, cuando llegaron al día de Pentecostés, ellos ya contaban con la presencia del Espíritu Santo. Óigalo bien. Cuando llegó el tiempo de Pentecostés, ya los discípulos contaban con la presencia del Espíritu Santo. ¿De dónde se lo saca usted? Mira, ¿verdad usted? Aleluya. Bueno, eso es lo que vamos a ver en el primer punto, para que nosotros podamos hacer la diferencia entre un acto anterior al derramamiento y el otro acto después del derramamiento. Entonces, no debe de confundirse. Esto es lo que quiero que tenga bien en cuenta, hermanos, por favor. No debe de confundirse el bautismo o llenura del Espíritu Santo. Hago paréntesis. Bautismo y llenura en la Biblia es lo mismo, ¿ok? Bautismo y llenura en la Biblia, hablando del Espíritu Santo, es lo mismo. Entonces, no debe de confundirse el bautismo o llenura del Espíritu Santo, oiga bien, con recibir el Espíritu Santo en la conversión. O sea, cuando usted recibe al Espíritu Santo, cuando usted recibe a Cristo, en ese momento usted recibe el Espíritu Santo en su vida. Y el Espíritu Santo empieza a obrar una obra de regeneración en la persona. Son dos obras distintas. Amén. Está la llenura o el bautismo del Espíritu Santo y está el Espíritu Santo en la conversión o regeneración de la persona, que pasa exactamente cuando uno recibe a Cristo. En ese momento uno recibe el Espíritu Santo. El bautismo del Espíritu Santo es un poder especial de parte de Él para capacitarlo a uno a hacer una obra específica. Número uno. Los discípulos entonces ya contaban con el Espíritu Santo en ellos.
¿A qué me baso yo a decir esto? Lucas, aleluya, Lucas no relaciona el bautismo del Espíritu Santo con la salvación y regeneración personal, sino con el poder del creyente para poder testificar, aleluya, con eficacia. ¿Qué le quiero decir yo con esto? Cuando los apóstoles estaban, los discípulos, estaban esperando la promesa del poder del Espíritu Santo, ¿ya eran creyentes, sí o no? ¿Ya eran creyentes, sí o no? O ahí recibieron a Cristo, ahí se arrepintieron y ahí se convirtieron en el capítulo 2 del libro de los Hechos. No, ellos no se están arrepintiendo ahí, ellos no están recibiendo a Cristo ahí, ellos están obedeciendo a las órdenes que Jesucristo ya les había dado. Eso quiere decir que ellos entonces ya eran creyentes, ya gozaban de la presencia del Espíritu Santo de Dios. Entonces, Lucas nunca, aleluya, dice que ahí estaban. Y fíjese que esto es algo muy importante de conocer, porque según algunos que creen que, bueno, podría decir que no creen en el bautismo o la llenura del Espíritu Santo, dicen que lo que sucedió en el libro de los Hechos, capítulo 2, fue de que ellos por primera vez recibieron el Espíritu Santo, que ahí es donde muestra que todo aquel que se arrepiente recibe el Espíritu Santo. Pero ahí está hablando ya de una iglesia, ahí está hablando de primeros frutos realmente. Ahí ellos ya son convertidos y ahorita se lo voy a mostrar yo. El capítulo número 1 de Hechos, Jesús no está hablando de la conversión. Jesús les habla a los discípulos, les habla a los apóstoles. Usted lo vamos a ver la otra semana si Dios permite. Cuando usted se da cuenta de lo que está hablándole Jesús a ellos, no le está hablando de que se arrepientan a ellos, no le está hablando acerca del plan de salvación, les está hablando acerca de un poder especial que van a recibir del Espíritu Santo como una capacitación. ¿Para qué? ¿Para ser salvos? ¿Para qué? Para poder testificar. Esa es la razón que dice el libro de Lucas en el capítulo 1 y 2 acerca de ese momento hermoso del poder del Espíritu Santo derramándose sobre ellos. Entonces, el capítulo 1 de Hechos, Jesús no está hablando de la conversión. Y lo reto a que usted vaya a su casa, lo lea palabra por palabra y se va a dar cuenta que no está hablando acerca de que alguien se convierta allí, sino que le está hablando a la iglesia ya. Alabado sea el nombre del Señor, para que reciban el poder de lo alto para poder ministrar el evangelio. Recuérdese que en el capítulo 14 del libro de Juan, versículo 17, ahí en el 14:17, ahí se lo voy a poner el hermano. Usted se recordará lo que dice el Señor a los discípulos. Dice, el Espíritu de verdad, al cual el mundo no puede recibir, porque no lo ve, ni le conoce, pero ¿qué dice? Pero vosotros, ¿qué dice? A ver, léalo. Pero vosotros, ¿qué dice? ¿Le conocéis? Porque ¿qué dice? Porque mora con vosotros y estará con vosotros. Déjeme decirle algo ahí. Ya el Señor está empezando a hacer una obra de regeneración en ellos, porque ellos ya están mejorando, ellos ya están avanzando, como nosotros cuando recibimos a Cristo empezamos a crecer, empezamos a madurar. Ahí nos muestra que dice, porque mora con vosotros y estará, ¿qué dice? En vosotros. O sea, quiere decir que el Espíritu Santo, aleluya, ellos ya contaban con la presencia regeneradora del Espíritu Santo. Ahora, dése cuenta de algunas características del cristiano, del creyente. El creyente, el que ha nacido de nuevo, sigue a Jesús, ¿cierto o no es cierto? Entonces yo le hago la pregunta, ¿estos hombres seguían a Jesús? Seguían a Jesús, exactamente. Una característica de un creyente es que sigue a Jesús. ¿Qué otra característica vemos en ellos? Alababan a Dios, ya eran adoradores, aleluya, de Dios. Oraban. Todo esto es una muestra de gente que ha nacido de nuevo. ¿Qué otra cosa? Esperaban las promesas de Dios. El que no es pueblo, el que no es creyente, no espera las promesas de Dios. Ellos oían las promesas,
A ellos se les mandó que esperaran la promesa y ellos se fueron a esperar la promesa. Ese es un fruto de una persona que es creyente, de una persona que es convertida. Alguien que no es convertido no va a la iglesia, no ora, no sigue al Señor, no adora al Señor, no cree en las promesas de Dios, no espera las promesas de Dios. Estos hombres nos dan una demostración, aleluya, de que ya tenían ese fruto, aleluya, porque contaban con el Espíritu Santo en sus vidas. Ahora, cuando el Señor Jesucristo, o pongámoslo como una pregunta, ¿cuándo es exactamente que ellos reciben y así el Espíritu Santo? Le voy a mostrar una cita en la cual, porque alguien podría poner la objeción esta, hermano, pero en el capítulo 14 todavía Jesús no había resucitado y toda la obra tiene que ser después de la resurrección, ¿verdad que sí? Cuando Cristo se levanta entre los muertos y Él da su Santo Espíritu. Va, entonces, fíjese pues, la entrega que Jesús hizo a sus discípulos, aleluya, el día de la resurrección no fue el bautismo o llenura del Espíritu Santo, sino la presencia regeneradora del Espíritu Santo. Quiero que vaya al capítulo 20, versículo 22 del libro de Juan. Vaya a 20, 22. Y es interesante ver, fíjese las cosas que le voy a decir. Primero, cuando habla el capítulo 20, versículo 22, ya Jesús en ese momento había resucitado de entre los muertos. ¿Ok? En el capítulo 20, versículo 22, ya había resucitado de entre los muertos. Aleluya. ¿No lo cree? Vaya a leer el capítulo 19, capítulo 20 y se va a dar cuenta de eso. Aleluya. Y habiendo dicho esto, ¿qué dice? Sopló. Oiga lo que hizo Jesús. Sopló. Y les dijo: recibid el Espíritu Santo. ¿Sí se da cuenta de lo que hizo Jesús? Eso fue en el momento después de la resurrección. ¿Qué es lo que está impartiendo realmente Jesús allí? ¿Qué es lo que les está dando Jesús realmente allí a los discípulos? Ahí, pregunto, ¿les está dando el bautismo del Espíritu Santo? No podía ser el bautismo del Espíritu Santo, porque Jesús mismo les dijo que se fueran a esperarlo. Entonces, ese no es el bautismo, aleluya, del Espíritu Santo. Ahí está hablando exactamente, aleluya, de la presencia regeneradora del Espíritu Santo y la nueva vida de Cristo, del Cristo resucitado. En pocas palabras, aleluya, lo que quiero decir es que Jesucristo sopló sobre ellos vida. ¿Qué pasa cuando nosotros recibimos a Cristo y el Espíritu Santo? Nacemos de nuevo. ¿Cierto o no es cierto? Jesucristo le dijo a Nicodemo, ¿es necesario que dijo? ¿Verdad que sí? Nacer de nuevo. Nacer del agua y nacer del Espíritu, dijo, ¿verdad? Va. Fíjese pues, entonces, ¿qué es lo que está haciendo Jesucristo acá? En Juan 20, 22, la Escritura dice que sopló sobre sus discípulos, que se refiere a la regeneración. ¿Por qué? Porque el verbo soplo o sopló viene del griego enfusao. Aleluya, es el mismo empleado en la Septuaginta, la traducción, aleluya, griega del Antiguo Testamento. Esa misma palabra se usa en Génesis capítulo 2, versículo 7. ¿Y cuál es la palabra sopló allí en Génesis 2, 7? A ver, ponle, mire, ahí está 20:22. Sopló y les dijo, recibid el Espíritu. Ahora miren lo que significa la misma palabra allá en el libro de Génesis. Entonces Jehová Dios formó al hombre del polvo de la tierra y sopló en su nariz, ¿qué dice? Aliento de vida. Es la misma palabra que se usa en el libro de Juan. ¿Y qué fue lo que causó ese soplo acá en Génesis? Exactamente, dice que el hombre fue un ser viviente. Amén.
Hay otra cita que usa la misma palabra. Y en este caso es la cita de Ezequiel 37:9. A ver, vayamos a Ezequiel 37:9. Y me dijo, profetiza al Espíritu. Profetiza, hijo de hombre. Y di al Espíritu, así ha dicho Jehová el Señor. Espíritu, ven de los cuatro vientos y sopla sobre estos muertos y vivirán. La misma palabra sopla allí es la misma palabra sopla que se usa cuando Jesús sopla en ellos. Entonces, la pregunta que yo le hago, ¿qué fue lo que pasó cuando Jesús sopló sobre sus discípulos? Recibieron, ¿qué? El Espíritu Santo. ¿Y qué más? O sea, ¿qué iba con el Espíritu Santo? Exactamente, recibieron la vida nueva, ellos en el Señor. Óigalo bien, pero no el bautismo ni la llenura, porque eso estaba reservado para otro momento especial. Aquello era para darles vida nueva. El otro acontecimiento era para darles capacidad, para darles poder para hacer la obra del Señor. ¿No lo perdí? ¿Ah? ¿Estamos claros? Órale pues, estamos claros. Bendito sea el nombre del Señor. Entonces, cuando Jesús sopla sobre los discípulos, ¿qué producen ellos? ¿Qué otra cosa? O sea, está regenerando sus vidas. Aleluya. Está produciendo una nueva creación en ellos. Bendito el nombre del Señor. Aleluya. Llegaron a ser una nueva creación. Aleluya. Sopló sobre sus discípulos en sentido espiritual y ellos llegaron a ser una nueva creación. Algunos que refutan esto dicen que lo que hizo Jesús en ese momento que sopló, yo lo apunté aquí, dice que fue una profecía simbólica, dice. Que no fue nada literal, sino que fue una profecía simbólica, dice. Oiga bien, entonces, ¿cuándo reciben ellos realmente el Espíritu Santo? Porque yo estoy seguro, 100%, 100%, de que no es en el libro de los Hechos donde ellos reciben por primera vez el Espíritu Santo. Porque ahí ellos no se están convirtiendo. Y cuando uno automáticamente se convierte, recibe el Espíritu Santo en su vida. Alabado el nombre del Señor. El bautismo en el Espíritu es para todos los creyentes que profesan la fe en Cristo y hayan nacido de nuevo. Una persona que no tenga a Cristo y no haya nacido de nuevo no puede ser investida con el poder de Dios. Amén, iglesia. Alabado el nombre del Señor. ¿Por qué? Porque el bautismo es una obra diferente y aparte de su obra regeneradora. Por ejemplo, nosotros contamos con el Espíritu Santo ahorita nosotros. Y el Señor está trabajando en nuestras vidas a través de la obra del Espíritu Santo. Pero nosotros podemos ser llenos del poder de Dios, llenarnos, aleluya, del Señor, y el Señor nos puede capacitar para hacer cierto tipo de obra, aleluya, en su reino. Amén, hermanos. Ok. Entonces, ¿ya contaban con el Espíritu Santo, sí o no? Va, ya contaban con el Espíritu Santo. Pasemos a la siguiente. ¿Qué cosas nos demuestran los creyentes en este tiempo que estamos hablando de la Biblia? ¿Qué cosas nos demuestran que necesitaban el poder del Espíritu Santo? Fíjese pues, anduvieron con Jesús, oyeron las enseñanzas de Jesús, vieron los milagros de Jesús, vieron las liberaciones de Cristo Jesús. Sin embargo, hay muchas cosas que a nosotros nos demuestran que necesitaban el poder del Espíritu Santo. Porque el poder del Espíritu Santo nos capacita a nosotros de manera especial para podernos mover en el reino de Dios y poder ser efectivos en el mismo. Veamos entonces, ¿qué cosas nos demuestran que necesitaban el poder del Espíritu Santo? Aleluya. Fíjese pues, porque todavía ellos tienen que recibir
las instrucciones del Señor Jesucristo de cómo recibir el Espíritu Santo. Ahí nos muestra que ellos todavía necesitaban, aleluya, ayuda antes de recibir el poder del Señor, porque el Señor resucita y les tiene que dar instrucciones de lo que ellos tienen que hacer. Si ellos ya estuvieran capacitados, ya no hubieran necesitado al Señor Jesucristo. Pero nos demuestran que necesitaban el poder del Espíritu Santo porque todavía reciben instrucciones del Señor Jesucristo de cómo debían de recibir el Espíritu Santo. Uno. Número dos. Una de las cosas que nosotros vemos que pasaron a los discípulos cuando Jesucristo resucita y luego se va, es de que se encontraban sin saber qué hacer ante los acontecimientos que estaban viviendo. Y eso le pasa a mucha iglesia, si se da cuenta. A pesar de que ya ha recibido al Señor, a pesar de que ya ha oído muchas enseñanzas, muchas veces se ve en aquella situación en la cual parece ser que no sabe qué es lo que está haciendo, qué es lo que debe de hacer por los acontecimientos que se está dando a su alrededor. El poder del Espíritu Santo nos capacita para que nosotros sepamos las cosas, para que tengamos una seguridad, para que tengamos una estabilidad y para que sepamos lo que nosotros debemos de hacer. Fíjese la importancia que tiene la llenura del Espíritu Santo. Entonces, ¿por qué necesitaban? ¿O qué cosas nos demuestran que necesitaban el Espíritu Santo de Dios, el poder? Porque se encontraban sin saber qué hacer ante los acontecimientos que estaban viviendo. ¿Se recuerda cómo los encontró Jesús? Pedro dijo, no sé si fue Pedro o Juan, el que dijo, ¿y ahora qué hacemos? Pues vámonos a pescar, dijo. Pero ¿qué onda con esto, verdad? Ya el Señor les había hablado, les había dicho muchas cosas y se les ocurrió ir a pescar. Ahí estaban entretenidos a ver qué, cuando de repente el Señor aparece por la orilla del mar, ¿verdad? ¡Ay! Y se quedan como extrañados y todo, ¿verdad? Y cuando miran al Señor, empiezan a reconocerlo. Y el Señor empieza a hablarles y empieza a hablar con Pedro, con Juan. Es el Señor, sí, Señor, y empiezan a comer con él y todo. Eso nos muestra a nosotros que necesitaban el poder del Espíritu Santo todavía. Fíjese pues, ya habían estado todo el tiempo con Jesús y sin embargo, cuando no estuvo Jesús, nos muestra, aleluya, la Biblia, que todavía no hallaban qué hacer. ¿Qué otras cosas nos demuestran que necesitaban el poder del Espíritu Santo? Tenían tantas preguntas de cómo se debían de hacer las cosas. Tenían tantas preguntas de cómo se debían de hacer las cosas. En el libro de Juan, capítulo 13, versículo 7, dice la Biblia. Juan 13, 7. Respondió Jesús y le dijo, lo que yo hago, ¿qué dice? Mire, ¿se da cuenta? Fíjese pues, mire lo que está diciendo. Respondió Jesús y le dijo, lo que yo hago, tú no lo comprendes ahora. ¿Por qué no lo comprendía? Porque el poder del Espíritu Santo todavía no se había derramado sobre ellos y era el que los capacitaba. Porque recuérdense que el Espíritu Santo es el que reparte dones, es el que reparte ministerios, o sea, Él hace la obra completa. Ahí todavía no estaba la obra regeneradora, pero no estaba todavía el poder del Espíritu Santo sobre ellos. Fíjese, dice, lo que yo hago, ahora, ¿por qué él sí lo entendía? Porque es Jesús, es Dios. No, porque está lleno del Espíritu Santo. Tiene todo el poder del Espíritu Santo. Tú no lo comprendes ahora. Mire lo que le dice. En este momento, tú no me lo puedes comprender, le dice. Mas lo entenderás. ¿Cuándo sería ese después? ¿Cuándo sería exactamente ese después? No solamente cuando resucita, sino cuando reciben el poder del Espíritu Santo. Porque aun cuando resucita el Señor, bueno, mañana le voy a hablar algo de eso. Para que entienda esto. Mas lo entenderás después, dice. O sea, ¿se da cuenta por qué? ¿Qué es lo que demuestra que necesitaban la presencia del Espíritu Santo? La condición en la que se encontraban, el poder del Espíritu Santo. Ahora, todavía sus pensamientos estaban en las cosas terrenales y todavía era su preocupación. Cuando el poder del Espíritu Santo no había descendido sobre ellos, ellos pensaban muy carnalmente.
ellos pensaban muy materialmente. Ellos eran muy almáticos. Todo tenía que ver con las circunstancias que ellos pudieran estar viviendo. No así cuando descendiera el poder del Espíritu Santo. Porque una de las citas que le vamos a leer, Juan 16, 12, dice: aún tengo muchas cosas que deciros, dice. Pero por ahora, ¿qué dice? ¿Por qué no las podrían sobrellevar? ¿Por qué no podían sobrellevar las cosas que... Porque si Jesús les decía, imagínense que le diga a una persona que no está llena del poder de Dios: vas a pasar por esto, y te va a pasar esto. Era como para que estos se regresaran al mundo. Amén. Entonces, Jesucristo les dice: ahorita no las pueden llevar, le dice. Ahorita les va a parecer muy difícil. Ahorita les va a parecer una locura. Ahorita le va a parecer que no tiene sentido esto que le estoy diciendo. Por ejemplo, si le dicen al Pedro en ese momento: Pedro, te van a dar una buena cuando estés predicando mi palabra, que te vas a acordar. Si el Pedrito se rajó cuando le preguntaron si andaba con él, va con Jesús, ¿verdad? Ahora imagínense que el Señor Jesucristo le dijera exactamente todo eso. Entonces él le dice: pero ahora no las podréis sobrellevar. Esa es una. O sea, todavía pensaban muy carnalmente. ¿Y cuál es la razón para decirle que ellos todavía pensaban muy carnalmente, como muchos de nosotros, o muy materialmente, como muchos de nosotros? Porque muchos de nosotros tenemos la idea que el evangelio nos va a dar dinero, nos va a mantener bien, no nos va a hacer que nos enfermemos, que no nos pasen problemas y todo ese tipo de cosas. Falso, eso no es así. No es así. Eso es una mentira. Porque todos vamos a pasar aflicciones, dijo el Señor Jesucristo. Mas confiad porque yo he vencido al mundo. Dele gloria a Dios. Aleluya. Santo Dios. Mire pues, ahora le voy a decir el por qué le digo esto, de que los pensamientos de ellos todavía estaban en las cosas terrenales y todavía era su preocupación. Vayamos al libro de los Hechos, por favor. Mire pues, Hechos capítulo 1, versículo 6. Dese cuenta de algo en ellos que nos demuestra el por qué necesitaban el poder del Espíritu Santo en sus vidas. Ya son creyentes, ya siguen a Jesús, ya lo alaban, ya lo adoran. Si usted lee el libro de Lucas, en los últimos versículos dice que adoraron a Jesús. O sea, esta gente era creyente ya. Pero yo quiero que se dé cuenta lo que es una persona con el poder del Espíritu Santo, con la llenura del Espíritu Santo, con el bautismo y sin él. Mire la pregunta que le hacen, por favor. Entonces, los que se habían reunido, ¿quiénes eran? ¿De quiénes? Esos reunidos, ¿quiénes son? Los que iban a recibir el Espíritu Santo de Dios, la investidura. Óigalo bien. Mire lo que le preguntaron, por favor. Esa pregunta, cuando se la hacen de una manera carnal realmente. De una manera humana, podríamos decirlo. Fíjese, dice: entonces los que se habían reunido le preguntaron diciendo: Señor, mire la preocupación que tenían ellos. Y cuando habla del reino allí, no crea que se está refiriendo al reino celestial. No se está refiriendo a eso. Le dice: ¿restaurarás el reino a Israel en este tiempo? ¿Qué es lo que están preguntándole ellos? Fíjense, la preocupación de ellos es: ¿vas a quitar a Roma y vas a poner a Israel y nosotros vamos a estar gobernando? Mire el pensamiento que tenían ellos. Recuérdese las citas que yo le leí, que nuestras luchas no son carnales, sino espirituales. Mire la mente de ellos. La mente de ellos todavía está, como mucho creyente el día de hoy, todavía está pensando en el futuro, en hacer mucho dinero, en asegurar su vida y todo. Hermano, yo no sé a quién le va a creer usted, si cree lo que dice la Biblia o si quiere creer lo que dice el mundo, porque todo esto en la tierra se va a acabar. O estamos o no estamos realmente. Entonces, ellos son igualmente como la iglesia del día de hoy muchas veces, que por estar solamente así
solamente así, en la orillita con el Señor, es que está bien carnal y solo piensa en las cosas materiales. Entonces, la idea de ellos es, nosotros lo que queremos saber es, fíjese pues, iba a venir el poder del Espíritu Santo sobre ellos. Y mire cuál es el pensamiento. ¿Necesitaban el poder del Espíritu Santo? ¿Iba a cambiar la vida de ellos después de que viniera el Espíritu Santo, sí o no? Claro que iba a, pero ellos no lo sabían. Ellos no lo entendían. Los lenguajes parecía ser que eran diferentes. Ahora, el Señor Jesucristo le interesó la pregunta. Sí, déjeme decirle cómo está la cosa acá. Fíjese la respuesta que da Jesús, por favor. Yo quiero que se dé cuenta la respuesta que da Jesús. A ver, sigamos con el próximo versículo. Y les dijo, a ver, ¿qué les dijo? ¿Qué les dijo realmente? ¿Sí se da cuenta la respuesta que le dio el Señor? ¿Le respondió como ellos querían, sí o no? ¿Verdad que no? ¿Qué les dijo? ¿Sabe? Sí, en pocas palabras, ¿cómo lo diría usted y cómo lo diría yo lo que dijo Jesús? ¿Qué les importa a ustedes? Eso, o sea, lo hizo con palabras bien hermosas, ¿verdad? Usó eufemismo el Señor. O sea, palabras que no fueran tan hirientes. Porque en pocas palabras digo, a ustedes no les importa esto. Eso solamente está en la potestad de mi Padre, le dijo. Mire cómo piensa una persona sin el poder del Espíritu Santo. Y cuando, yo me imagino la cara que tuvieron cuando le respondió de esa manera el Señor. ¿Y ahora qué vamos a hacer? ¿Y cómo le vamos a seguir? Mire, hermano, lo que para el hombre es imposible, para Dios es posible. Porque ellos no tenían ni la menor idea de lo que Dios iba a hacer. Porque mire, hermano, la obra del poder del Espíritu Santo en la vida de un ser humano es algo pero tremendo. Transforma por completo la vida de un hombre. Si no, pregúntele al apóstol Pablo. Después de ser un perseguidor acérrimo de la iglesia, se convirtió en el mejor predicador. Después de estar preocupado por las letras y por su fama y por su persona, él dice, todas las cosas las tengo consideradas por basura, dice, porque recibió el poder de lo alto. Ahora, entonces, ¿dónde está la preocupación de los que iban a recibir el Espíritu Santo? En la tierra. En la tierra. Entonces, ¿demuestran ellos que tenían necesidad? ¿Sí o no? ¿Se demuestra que hay una necesidad en el hombre sin el poder del Espíritu Santo? Claro que se demuestra. Y la Biblia nos lo deja bien plasmado a nosotros para que nos demos cuenta la importancia que tiene para cada creyente el buscar ser lleno del Espíritu Santo. ¿Cómo es que Dios puede hacer milagros a través de una persona? ¿Cómo es que Dios puede usar este don y el otro don para hacer cosas gloriosas? Puede transformar. Cuando Dios nos permite experimentar esas cosas, por supuesto que nuestra vida va a cambiar. Porque usted pasa de un nivel a otro. Santo Dios. Lo que pasa es que usted y yo nos conformamos, hombre. Somos muy conformistas en las cosas del Señor. Si le buscaremos, dice la Biblia, que le vamos a hallar. Clama a mí y yo te responderé, dice. Y te mostraré, ¿qué dice, hermano? Cosas grandes, dice. Pero tenemos que buscarlo. Y si lo buscamos, dice que lo busquemos de todo corazón. No desperdiciemos ese tiempo, la oportunidad que Dios nos da. Hay cosas que Dios las podría hacer muy fácil, pero no las hace porque no lo buscamos. No lo buscamos. Ahí estaba el Pedro. Cuando hicieron la pregunta, ahí estaba Pedro. Y Pedro estaba muy interesado. Juan estaba muy interesado, porque ellos ya le habían preguntado al Señor: Señor, y cuando vengas en tu reino, a ver, ¿será que nos podemos sentar uno a la derecha y otro a la izquierda? Le dijo. Es más, hasta metieron a la mamá. ¿Sí o no? O sea, el deseo de ellos era, óigalo bien, de los apóstoles, era terrenal.
Todo el tiempo, la mayoría del tiempo, pensaron terrenal. ¿Sabe cuándo cambió el pensamiento de ellos? ¿Sabe cuándo ellos se olvidaron de ese tipo de pensamiento? Cuando recibieron el poder del Espíritu Santo. Y yo digo, si es así, Señor, yo lo quiero también. Yo lo necesito, Señor. Nosotros, mire, hermano, yo no sé cómo usted piensa, cómo usted vive, cuáles son las cosas en su futuro. Eso a usted y a mí nos demuestran que tanto necesitamos del poder de Dios. Sí, póngase a pensar, porque sus mismos pensamientos, su forma de moverse en esta vida, su forma de ver las cosas, le demuestra a usted exactamente qué tanta necesidad tiene del poder de Dios sobre su vida. Porque nosotros podemos hablar un montón de cosas acá, pero nuestras ideas, nuestras pasiones, nuestro egoísmo, todo ese tipo de cosas demuestran que no tenemos realmente el poder de Dios, la llenura de Dios en nosotros. ¿Qué cosas nos demuestran que necesitaban el poder del Espíritu Santo? No contaban con el valor y no contaban con la capacidad para enfrentar la oposición y la guerra espiritual que les esperaba. Porque cuando usted mira el libro de los Hechos y se da cuenta de lo que la iglesia enfrenta, lo que la iglesia padece, hermano, si no tienen el poder del Espíritu Santo, esa iglesia se quiebra. Por eso el día de hoy la iglesia es desnutrida, porque no tiene el poder del Espíritu Santo. A veces una enfermedad, a veces un problema, a veces que no te den la mano, a veces que no te sonrían. Ya tú quieres apartarte de los caminos del Señor, ya no quieres seguir a Cristo. Hermano, ¿qué es ese tipo de cosa? Por una posición, por el dinero, por el trabajo, que si no me da esto, que si no me da lo otro. ¿Qué es eso, hermano? Eso no es realmente, aleluya, un creyente ferviente en el Señor. Por eso es necesario. Y yo creo que cuando nosotros leemos la Biblia, debemos de decir, a ver, ¿y cómo estoy yo en mis pensamientos, en mis ideas, en mis ambiciones para con el Señor y para con las cosas de esta tierra? Porque esto a mí me está hablando, me está diciendo qué tanto yo necesito de Dios, qué tanto necesito buscarle, qué tan afanado estás. Si te preguntan, ¿qué buscas realmente? ¿Qué estás buscando? Honestamente hablando, ¿qué le contestarías tú? ¿Tu propio éxito? ¿Solo lo tuyo? Estás en otro, ese no es el evangelio. No contaban con el valor, no contaban con la capacidad para enfrentar la oposición. No sabían cómo seguir la obra que Cristo había comenzado en la tierra. O sea, si no reciben el poder de Dios, el bautismo del Espíritu Santo, ellos no hubieran sabido qué hacer después que el Señor ascendiera al cielo. Se hubieran quedado así como, ¿y ahora qué, mucha? Palabra lo usamos nosotros en Guatemala, mucha. ¿Y ahora qué? Pues, ahí como salga. En cambio, cuando desciende el poder del Espíritu Santo, fíjese, mire lo tremendo que es esto, hermano. Pedro era un tartamudo, Pedro no podía hablar, Pedro no podía entender las escrituras todavía. Lo primero que pasa es que Pedro se levanta. Y Pedro tiene la capacidad, lo vamos a ver la otra semana, de poder abrir la Biblia e interpretar los salmos, oiga bien, hermano, y hacerlos y ponerlos en la persona de Cristo. Una cosa increíble. Y dice, esto es, y explica, dice, esto es lo que dijo el profeta Joel. Esto es exactamente lo que está ocurriendo, dice. Y luego se va directo a los judíos y les habla de una manera, hermano, con una autoridad. Yo digo que el Pedro mismo se sorprendió. Dice, ¿qué está pasando conmigo? Porque Pedro no sabía hablar y porque Pedro ya se había agüitado al hacerlo. Esta vez le estaba hablando a las autoridades. Entonces, estas cosas nos demuestran que necesitaban el poder, el bautismo del Espíritu Santo sobre sus vidas para poder llevar a cabo la obra.
¿Cuánto dan gloria a Dios? Aleluya. ¿Por qué necesitan, tercera pregunta, por qué necesitan los creyentes el poder del Espíritu? Ahora, ¿por qué necesitan? Aleluya. Número uno, y usted lo sabe muy bien, porque la obra del Señor solo se puede hacer por medio de su Espíritu Santo. Solo por medio de su Santo Espíritu. Hay hombres que han abierto iglesias por sus propias fuerzas y ahí están que no prosperan. Ahí están que en vez de hacer una buena obra hacen daño a la gente. Porque son unos egoístas, son unos ambiciosos, son gente que solamente busca cómo engrandecerse ellos. Y en el último punto yo le voy a mostrar el porqué para lo que no es el Espíritu Santo, el poder del Espíritu Santo. Pero déjeme decirle por qué necesitan los creyentes el poder del Espíritu Santo. Zacarías lo dijo, no es con espada. Yo le leí la cita del apóstol Pablo, que nosotros no peleamos con armas carnales, sino con armas espirituales. Y cuando se refiere a eso es, el Espíritu Santo viene sobre tu vida, te bautiza y te da una capacidad para poder pelear la guerra espiritual. Sin el Espíritu Santo, usted y yo nos enojamos, nos frustramos, nos desanimamos, nos perdemos y hacemos gran daño. Eso lo dice 4:6 de Zacarías. Número 2, porque las guerras que tendrán los creyentes o que tendrían los creyentes no serían contra carne ni sangre, sino, ya lo leímos nosotros en Efesios, contra principados, gobernadores y huestes de maldad. O sea, humanamente no podemos. La iglesia es espiritual, tiene una guerra espiritual, tiene un enemigo espiritual y se tiene que derrotar espiritualmente. Y eso solamente se logra con el poder del Espíritu Santo. Cristo lo hizo, derrotó al diablo en la tentación, sacó demonios, aleluya, sanó enfermos, levantó paralíticos. Y con la enseñanza, que también es con la llenura del Espíritu Santo, hermanos, trajo la verdad y combatió la mentira. Gloria a Dios. ¿Por qué necesitan los creyentes el poder del Espíritu Santo? Para tener capacidad, oiga bien, para poder entender y discernir el mundo espiritual. O sea, en pocas palabras, sin el Espíritu Santo no voy a poder entender lo que el diablo mueve alrededor, aleluya, de este mundo. Y esto es una cosa muy importante. ¿Por qué el cristiano no es engañado? ¿Por qué el cristiano sabe quién es y sabe hacia dónde va? ¿Por qué el cristiano puede discernir entre lo que es la mentira y la verdad? Porque tiene la capacidad de poder entender el mundo espiritual. Mire, usted no me dejará mentir que las cosas que el día de hoy hace la gente, con todo eso del woke y el gender y LGBTQ, no sé qué más. Mire, hermano, todo eso que se dice, aún los gobiernos, las tonterías que hablan son tan irracionales y uno dice, ¿cómo puede ser que un hombre tan preparado pueda hablar de esa manera? Pero ahí se da cuenta usted exactamente de que son hombres que no entienden el mundo espiritual, que son engañados y que creen que lo que están haciendo está bien. Nosotros sí tenemos la capacidad de poder ver eso. Aleluya. Por el Espíritu Santo. Pero podemos tener más capacidad todavía si nos llenamos del poder del Señor. Podemos ser más efectivos. Aleluya. Entonces, capacidad para poder entender y discernir el mundo espiritual. Ahí está incluida la liberación, la sanidad, los milagros, las señales, los dones, los ministerios, para poder llevar a cabo la obra del ministerio. Todo eso que lo acabo de mencionar yo es espiritual. Y tenemos nosotros que, aleluya, tener esa capacidad que solamente nos da el poder del Espíritu Santo. Cuando Felipe va a ministrar, yo creo que es en Samaria, capítulo 8 parece que es, si no estoy mal. Dice que había un hombre que hacía grandes milagros y señales. Y la gente le adjudicaba esto a Dios, a la obra de Dios. Viene Felipe y dice, oh no, esto no es de Dios, dijo.
porque tenía que ver con la hechicería. Mira la capacidad que le dio el Espíritu Santo. ¿Se da cuenta? ¿Ah? La capacidad de poder discernir, de poder ver el mundo, aleluya, ahí está. A este oían atentamente todos, desde el más pequeño hasta el más grande, diciendo, este es el gran poder de Dios. La pregunta es esa, ¿era el gran poder de Dios, sí o no? No era el gran poder de Dios. ¿De quién era ese poder? ¿Ah? Del diablo. Pero viene Felipe, aleluya, hermano, ¿y qué hace? ¿Se da cuenta? Mire, también Pablo allá con los platillos de Diana. ¿Ah? Cuando pensaban de que era obra de Dios y todo, ahí dice Pablo, no hombre, esa es una mentira, le dice. Puro discernimiento, una capacidad del Espíritu Santo. Él es el que da la capacidad y el poder para entender y discernir el mundo espiritual. Mire, el día de hoy hay un peligro y está pasando algo terrible. Yo digo, ¿cómo va a terminar esto, Señor? Porque todos el día de hoy, ya se lo he dicho, todos son hermanos ahora en Cristo. El católico, el testigo de Jehová, el musulmán, todos, hermano, ven, todos juntos y celebran y todos dicen el mismo Dios. Y hermano, qué locura. Los que escuchan música del mundo, los que bailan, los que fuman marihuana, los que toman, todos somos hermanos en Cristo, dice. No juzgues. Si usted tiene discernimiento, usted va a saber que eso no es así. La iglesia necesita tener discernimiento, necesita tener del poder de Dios para tener la capacidad de discernir lo que está pasando. Porque, ¿sabe qué? Mire, yo digo, entre las ovejas es un poquito más aceptable porque muchos todavía no conocen, no disciernen. Pero que un siervo del Señor no se pueda dar cuenta de eso. Y que ande de la mano, aleluya, en el ecumenismo. Dios mío, hermano. Es por hacer un bien a la sociedad, dice. Que el Señor reprenda al diablo. Eso no es así. No es así. Eso es no tener discernimiento. Eso es no contar con el poder del Espíritu Santo. El Espíritu Santo nos guiaría a toda verdad. Y esto es algo muy importante. Porque nosotros no podemos compartir con ese tipo de personas. Aquel que se dice hermano y que anda en mugreros, ni os juntéis con él, dice. Así lo dice la palabra del Señor. A mí qué me importa que me digan que soy un aquí, que soy un allá, que soy un... No me importa. Porque me importa lo que dice el Señor y no lo que dice la gente. Santo es el Señor. ¿Por qué necesitan los creyentes el poder del Espíritu Santo? Para poder vivir acorde a la palabra de Dios. O sea, mire, hermano, nosotros... en la obra regeneradora vamos ahí avanzando poquito a poquito. Y ahí está el Señor batallando con nosotros, ¿verdad? Y es que sí, que no. Pero cuando viene el bautismo, la llenura del Espíritu Santo, nosotros, aleluya, tenemos aquello, hermano, de querer consagrarnos al Señor. No nos tienen que estar jalando, no nos tienen que estar diciendo, porque hay algo muy especial que hace el Espíritu Santo en nosotros, que nos motiva, que nos mueve, que nos apasiona por querer hacer la voluntad del Señor. Esa es nuestra vida realmente cuando contamos con ese poder hermoso y maravilloso. Aleluya. ¿Se recuerda lo que dijeron los profetas Jeremías y Ezequiel acerca de el poder que iba a dar el Señor para vivir conforme a su palabra? Vamos a ver, alguien que me lo diga así parafraseado. No todos, por favor. ¿Qué dijeron esos profetas en referencia al Espíritu Santo? Eso dijeron. Eso dijeron. ¿Qué dijeron? Ya se le olvidó, pero si eso ya lo vimos. ¿Ah? ¿Qué dijo? Recuérdelo. Y pondré mis leyes. ¿En dónde dijo? ¿En dónde dijo? En su corazón. Para que anden en ellas, dijo. ¿Cierto o no es cierto? ¿Sí se da cuenta? Esa es obra del Espíritu Santo. Yo no sé si a usted le pasa. Usted hace alguna acción y rápido le viene la palabra de Dios a usted.
tiene una situación y si usted quiere agradar a Dios, si usted tiene el Espíritu de Dios, así se lo va a recordar. Pero eso que estás haciendo no lo debes de hacer. Pero eso que estás pensando no lo debes de pensar. Es increíble. Es algo glorioso. Es algo maravilloso. Es que es lindo, hermano. Yo nunca había oído esa voz antes. Pero qué hermoso es oír al Señor. Y yo le digo oír al Señor porque realmente así se siente. No lo hagas. No me agrada. O de repente tengo una decisión y rápido me viene la escritura. Esto es lo que digo yo, hijo. Me viene de repente un pensamiento de... Porque mire, cuando usted oye tanta noticia y gente hablando de que prosperidad y todo, de repente tu mente empieza como, ¿será que debes de pensar en eso? ¿Será que sí o no? Y de repente viene un hachazo del Señor. ¿Qué te pasa a ti? ¿Me crees o no me crees? Estás en dos pensamientos. Porque eso es lo que pasa muchas veces con nosotros. Hay un año que pasamos bien metidos con el Señor y hay un año que pasamos bien metidos con el mundo. Un año bien espiritual y un año bien carnalote. ¿Qué es eso, hermano? No, esa no es la vida del cristiano. Bendito Dios. Aleluya. Dice que Él pondría la palabra en sus mentes y en sus corazones. ¿Por qué necesitan los creyentes el poder del Espíritu Santo? Para poder, óigalo bien esto. Y sabe que esto, yo ya le he dicho a usted, yo se lo pedí a Dios, para poder predicar el Evangelio. Para poder predicar el Evangelio. ¿Cuántos de aquí han orado y han dicho, Señor, yo quiero predicar tu palabra? O sea, yo quiero evangelizar, yo quiero hablarle a alguien de ti, Señor. Quiero tener la capacidad, quiero tener, Señor, la autoridad para hacerlo, Padre. Yo se lo pedí con todo mi corazón. ¿Y sabe por qué se lo pedí con todo mi corazón? Porque a mí me daba miedo. Le soy sincero. Al principio a mí me daba miedo. ¿Sabe por qué me daba miedo? Se lo voy a explicar. Porque yo decía, si empiezo a hablarle a alguien del Señor y me hace una pregunta y no se la puedo contestar, Señor, me voy a quedar avergonzado, Señor. Y le dije, por eso quiero que por favor me des la capacidad para poder evangelizar, Señor. Y que me ayudes a dar cualquier tipo de respuesta que me haga el Señor. Responder cada pregunta que me hagan con una buena respuesta. Y mire, hermano, hasta el día de hoy, bendito sea el nombre de Dios, me lo concedió el Señor. Dice que el Señor concede las peticiones de nuestro corazón. ¡Aleluya! ¿Sabe qué otra cosa le pedí también? Oiga, esto es chistoso, ya se lo he dicho anteriormente. Le dije, también quiero comprender los mensajes en inglés, Señor, le dije. Que cuando escuche una predicación en inglés, la pueda entender, Señor, le dije. ¿Y qué cree? Yo no hablo así el inglés perfecto, 100%. Maybe 75, 60, I don't know. Pero una cosa sí le puedo decir, hermano. Yo le comprendo una predicación en inglés, de principio a fin. Así como lo oí. ¿Y sabe qué? De rodillas se lo pedí al Señor. Porque yo podía aprender en inglés y en español. Entonces dije, Señor, ¡aleluya! ¡Gloria a Dios, hermano! Le podemos pedir a Dios. ¿Por qué necesitan los creyentes el poder, el bautismo, la llenura del Espíritu Santo para poder predicar el Evangelio y ser testigo a las naciones? Porque hay una necesidad espiritual de las personas. Cristo sabía la necesidad de los creyentes. Cristo sabía que necesitaban ser equipados de las cosas necesarias para poder llevar a cabo la tarea que se les encargaría. Y por eso es que Él manda su Santo Espíritu. Y el Espíritu Santo se encargaría de eso. Amén, iglesia. Amén. El último punto. ¿Para qué no es el bautismo o la llenura del Espíritu Santo? ¿Para qué no es? Porque esto es algo muy, muy importante de tenerlo en cuenta. El día de hoy, los predicadores
los evangelistas, los supuestos evangelistas, los supuestos ungidos de Dios, los supuestos profetas de Dios. Y digo que mire que le digo supuestos. Agarran al Espíritu Santo, agarran el poder del Espíritu Santo, agarran la llenura supuestamente del Espíritu Santo para meter un montón de cosas que no tienen que ver nada con la presencia del Espíritu Santo. Entonces, recuerde esto, el Espíritu Santo no es el poder de esta tierra, no es para que tengas tu poder en esta tierra, porque el poder que te da el Señor es un poder de lo alto en contra de las cosas, aleluya, del enemigo, del mundo espiritual al que se opone al que se le opone a la iglesia, aleluya, y al que tiene que derrotar. Por lo tanto, el poder del Espíritu Santo no es poder de esta tierra. No es para que tú tengas poder en esta tierra. Aleluya. Eso es algo muy importante a tener en cuenta. Número 2, no es el poder para adquirir posiciones en esta tierra. Por la unción es que éste logró una posición en el gobierno, logró una posición en la política. Mentira. No es así. No hay ninguna escritura que nos pueda comprobar, aleluya, que uno mire, un mundo espiritual metiéndose a un mundo sucio y carnalote. No tiene nada que ver eso. Y los que han tratado de hacerlo han quedado en ridículo. En vez de ir a testificar cuando de repente llegan a ser diputados o gobernadores, hermano, ponen en vergüenza el evangelio. Porque el poder del Espíritu, por la unción es que tú vas a llegar a esto y vas a llegar a esta posición. No, nunca fue para eso. No fue nunca para una posición política, no fue nunca para una posición de gobierno. No es nunca para una posición en esta tierra. El ejemplo es Jesús. Los apóstoles, ninguno de ellos, mire, así como habló Pablo, así como habló Pedro, pudo haber tomado una posición muy importante. Le pudieron ofrecer de procónsul, de cónsul, de lo que sea. Nunca lo aceptó. Nunca vemos que andan tras de eso ellos. ¿Por qué el día de hoy el supuesto poder del Espíritu Santo hace que la gente tenga que salirse, oiga bien esto, salirse de la iglesia para ocupar una posición en la tierra? Eso es ilógico. Eso no tiene sentido. Ahora, la excusa es que le van a ir a testificar ahí del Señor, dice. Yeah, right. No hay tal cosa, hermano, esa es una tontería. Quien dice eso no ha entendido lo que es la Biblia. Quien dice eso no sabe lo que es el poder del Espíritu Santo en un creyente. No tiene que ver entonces con una posición de gobierno, de política, de una empresa, de esto, del otro. No. Para eso no es el poder del Espíritu Santo. El bautismo, la llenura del Espíritu Santo. No es el poder para la adquisición de riquezas. Aleluya. Porque la mayoría de veces las riquezas lo que hacen es desviar al hombre. Hacerle sentir como que si no necesita ya de Dios. Yo no veo en la Biblia que el Espíritu Santo en el Nuevo Testamento, porque mire, hacen una mezcla. Dicen, mire la unción, dice, miren el poder del Espíritu Santo. Tomemos un ejemplo bíblico, dice. Ahí tenemos nosotros a Salomón. Momento. Te me estás siguiendo para atrás. Ahí no estamos hablando del derramamiento del poder del Espíritu Santo, pero lo mezclan con hacen una ensalada, aleluya, y lo mezclan todo. Sí está en la Biblia, sí es el poder, sí llegó a ser rico. No podemos nosotros mezclar una cosa con otra. En primer lugar, estamos hablando de una dispensación diferente, y ahí no estamos hablando del derramamiento del Espíritu Santo. Entonces, para lo que no es el poder del Espíritu Santo no es para el poder de adquisición de riquezas, ya que las mismas desvían del camino de Dios. Queriéndose muchos enriquecerse, dice el apóstol Pablo, se desviaron, se apartaron del camino de la fe. No es para que se vuelvan. Entonces, cuando oiga usted que unción, que poder de lo alto, ven para acá y yo te voy a dar la unción de riqueza, de empresas, esa es mentira, hermano.
Yo lo que le puedo decir a usted, podría mejor, mire, si lo queremos hacer así como de manera normal es, échale ganas, pórtese bien, sea disciplinado, ¿ah? Sí, sea responsable, así va a crecer, normalmente hablando, ¿verdad? Pero no puedo mezclar lo espiritual, aleluya, con ese tipo de cosas, porque no tienen nada que ver. Ahora, por supuesto que la llenura del Señor le va a hacer a usted ser una persona diferente, una persona humilde, una persona mansa, una persona respetuosa, una persona responsable. No me diga a mí que usted que tiene el poder del Espíritu Santo y es un bravucón y es un mugroso, no, y es un hablador y es un chismoso y es un avaro, ¿ah? Es un egoísta. No puede tener el Espíritu de Dios usted. No puede tener esa llenura del Señor porque no lo demuestra. Santo Dios. Para lo que no es el poder del Espíritu Santo, no es el poder del reconocimiento. El gran siervo del Señor, el más alto, el más famoso, el que tiene más unción, el que tiene más revelación. No es para eso, hermano. Porque hoy hasta se habla de niveles. Este está en este nivel, este está en otro nivel y todo. ¿De dónde se sacan eso? Es que la unción de él es más grande. Es que él tiene una unción diferente a la de todos ustedes. ¿De dónde se sacan semejantes cosas? Ya la vez pasada hablamos de la unción. Nosotros todos tenemos la unción del Santo. Amén, iglesia. Entonces, el poder del Espíritu Santo, el bautismo del Espíritu Santo, no es para el reconocimiento del mundo por tus capacidades. ¿Sabe que hay muchos predicadores que les interesa el día de hoy lo que dice el mundo? Por ejemplo, si hablan bien en un noticiero de ellos, si habla bien de repente Hollywood de ellos, entonces ellos dicen que es por su capacidad espiritual. Yo diría que tenemos mucho que ver en eso, porque cuando el mundo habla bien de ti, es porque estás igual a ellos, es porque tú los sigues a ellos, es porque tú hablas como ellos. Realmente el mundo no ama a la iglesia verdadera. El mundo no ama al verdadero cristiano. Si tú tienes amistad con el mundo, yo dudo de tu cristiandad. Yo dudo de que tengas llenura del Espíritu Santo, porque dice la Biblia que el Espíritu Santo nos haría hablar a nosotros. O sea, usted oye una mentira, oye una hipocresía, usted no se va a quedar callado. Usted no puede estar oyendo mugrero. ¿Por qué? Porque lo va a redarguir el Espíritu Santo. Entonces, el poder del Espíritu Santo no es para alcanzar reconocimiento en este mundo. No es para que me admire el mundo, para que yo llegue a ser una gran persona ante el mundo. No, señores. Si yo mezclo lo que es la llenura del Señor con eso, estoy contradiciendo lo que dijo Jesús. Jesús nunca buscó el aplauso. Cuando lo quisieron hacer rey, se fue por otro lado. Dijo, no. Yo no soy rey de este mundo, dijo. Amén. Cuando le ofrecieron los reinos, dijo, yo no los quiero, dijo. Y yo soy imitador de él. Y usted es un imitador de él. ¿O no es imitador de él usted? Alabado el nombre del Señor. No es el poder de la fama. Mire, dése cuenta de una cosa que ha pasado el día de hoy en la iglesia. Los líderes, los pastores, quieren ser famosos. Les preocupan los ratings. ¿Sabe lo que son los ratings? ¿Cómo se dice ratings en español? ¡Hala, qué bárbaro conmigo! ¿Va? Audiencia, ¿verdad? ¿Sí? Pero sí tiene que ver con audiencia. Ratings tiene que ver con audiencia. ¿Qué tanta audiencia tienes? Es que este habla de niveles de audiencia. Mira. Sí, ¿qué tantos niveles de audiencia tienes? Hay predicadores que les interesa eso. Hay cantantes que les interesa eso. O sea, para ellos es más importante la fama. Y fíjese que creo que muchos de ellos en algún momento obró el Espíritu de Dios.
pero luego se la creyeron ellos y ellos piensan que ellos son. Entonces vienen y en vez de levantar realmente a Cristo, ellos se quieren levantar. Y ese es un problema. Mire, hermano, Cristo no nos llamó para que no seamos famosos en este mundo, para que nosotros le demos nuestras habilidades y nuestras capacidades al mundo. No, yo estoy en desacuerdo con eso. Mire, ¿por qué es? Hace poco veía un documental. Mire, varios de los grandes famosos músicos mundanos salieron de la iglesia, hermano. ¿Qué quiero decirle con esto? Veía el documental de una muchacha que ella quiso ser famosa y lo logró en un grupo. Llegó a ser bien famosa. Y luego dice que una noche uno de sus fans la siguió hasta su casa y se metió a su casa y dice de que quería matarla. Era tanta la pasión de ella por el... Y luego agarró a la mamá y le puso el cuchillo aquí. Dice que ella quedó tan traumada que desde ese día ella odió la fama y quería regresar a ser, ¿sabe cómo? Como usted y como yo. Es tremendo. El hombre no ha sido llamado para ser famoso, porque al hombre le hace mal la fama, le hace mucho daño. Cuando yo veía eso, y jamás quiso ser famosa, jamás. El grupo de ella seguía triunfando y ella era la cantante, la número uno entre ellos. Pero ella todo el tiempo se fue alejando y se fue alejando al punto de que se salió. Dijo, ya no puedo más, dijo. Y dice que, cuenta ella que ahora vive una vida tranquila, dice, en su casa, dice, como gente normal, dice. Dice que ella prefiere ese mundo al mundo de la fama. Ahora a mí me llama la atención, ¿por qué no te buscamos la fama entonces? Mire, ella la tuvo y dijo, no la quiero, la desprecio. Y se regresó. Y dice que vive una vida muy feliz, dice. ¿Pero qué andaba buscando al principio? Va. Lo que le estoy diciendo yo acá es que para lo que no es el Espíritu Santo, el bautismo, la llenura, no es para la fama que hacen las personas que se sientan más de lo que realmente son. Amén, iglesia. Para eso no es el poder del Espíritu Santo. Su poder iba a ser espiritual, el poder del Espíritu Santo. Su poder iba a ser sobrenatural. Iba a ser poder de Dios mismo. Iba a ser poder de su presencia. Iba a ser poder de su Santo Espíritu, que no tiene que ver nada con este mundo, que no le interesa nada de lo que es este mundo, que lo único que le interesa es la salvación de todos los seres humanos. La tarea del creyente es la gran tarea, aleluya, de testificar acerca de Dios. Esa es la tarea. Por eso se dio el poder del Espíritu Santo, la llenura del Espíritu Santo, de compartir la gloriosa salvación que tenemos nosotros con Él. Para eso se dio el Espíritu Santo, la llenura del Espíritu Santo, de compartir que ahora el hombre puede vivir eternamente. Para eso se dio el poder del Espíritu Santo, de compartir que el hombre puede ser liberado del pecado, libre del pecado, hermano. ¿Cuántos de ustedes se gozan que ahora son libres del pecado? Aleluya, hermano. Ese es el poder del Espíritu Santo de Dios. De tener esa capacidad y esa convicción de decirle a la gente, puede ser libre por el poder de Dios, de poder ser libre del pecado, de poder ser libre de la muerte, de poder ser libre del infierno. Aleluya. Ese es poder de lo alto. Hermano, yo quiero más esto que cualquier otra cosa. Si de algo tenía miedo yo era del infierno, pero ya no, porque ahora me espera el cielo. ¿Qué puede ser más importante que eso? El mensaje no es tuyo. El mensaje no es el de los hombres. El mensaje es el de Cristo. Tú y yo predicamos a Cristo. Yo no me predico a mí.
Nosotros no predicamos la religión. Cristo dijo que se anunciara su nombre y que solo su nombre era el único que podía salvar. Aleluya. La palabra, termino con esto. Bendito el nombre del Señor. La palabra testigos viene del griego martures, porque dice, y me seréis testigos, que es la razón principal para recibir el poder de Dios. Óigalo bien. Si el Señor te bautiza, te llena, no es para que presuman, yo soy bautizado de vos. No, no. Te lo da para ser capaces de testificar con autoridad. Ahora, la palabra testigo que se usa en el libro de los Hechos viene del griego martures. Dice que esta es la misma palabra para mártir. El creyente debe estar tan comprometido con la tarea de alcanzar a sus semejantes que debe estar dispuesto a morir como mártir si fuere necesario. Ahora yo le hago la pregunta, ¿pasó en el libro de los Hechos, sí o no? Exactamente. Pero ¿por qué? Porque yo sé que yo se lo digo a usted y me lo digo a mí y nos quedamos pero testificar a punto que nos desmacheteen y todo. A usted y a mí nos da miedo. ¿Por qué a ellos no? ¿Se da cuenta de la diferencia? Porque honestamente yo admiro a Esteban en la Biblia. Un hombre para quitarse el sombrero. Les predica de una manera poderosa y lo apedrean. Y él está dispuesto a morir por el Señor testificando, pero con una autoridad. Y me llama la atención lo que mira alguien lleno del Espíritu Santo. Dice, ¿qué fue lo que vio Esteban, hermano? Es que yo sí podría decir una cosa, ese está en otro nivel. Ese sí estaba en otro nivel, hermano. ¿Sí o no? Dice, ¿qué fue lo que vio? Dice, vio los cielos abiertos. ¿Cómo puede ser posible esto, Señor? Lo están matando. Ahora, lo más difícil para esto, mire, hermano, lo que es una persona llena del Espíritu Santo. ¿Qué es otra cosa admirable que hace Esteban en ese momento? A ver. Pero, Señor, no les tomes en cuenta este pecado, dice. Mire, un hombre normal, ¿lo dice sí o no? No lo dice. ¿Qué se da cuenta usted ahí? Que un hombre lleno del Espíritu de Dios es diferente. Es algo completamente diferente. Yo sí me pregunto, y sí creo que sí la sintió, ¿sentiría las pedradas? Porque duelen, hermano. Es que imagínense pero sangrerío, y le pegan en los huesos de acá y todo. Y que todavía diga, Señor, no les tomes. Yo digo, cuando lo leo, digo yo quiero eso, Señor. Es que no te digo, pues. Usted no quiere eso entonces, ¿verdad? No te digo, pues. Ayúdale, Señor. Usted sabe a qué me referí yo. ¿Qué era lo que quería? A lo que me referí yo. Yo quiero esa presencia del Espíritu Santo. Yo quiero esa llenura. Yo quiero ese poder. Yo quiero ese bautizo. ¿Por qué? Porque entonces voy a ser capaz de dar aún mi vida por el Señor. Porque cuando se nos ponen a... Hermano, ¿y qué pasaría si en este momento del tiempo vienen y Dios permitiría y le dirían a usted, ok, o lo matamos, o renuncia al Señor o lo matamos? ¿Qué haría usted? ¿Qué haría yo? ¿Seríamos capaces de morir por el Señor? ¿Se ha puesto a pensar usted o no? Se la voy a poner un poquito más difícil. Imagínese una guillotina. Nos llaman en fila.
Omar, ven para acá. Ajá, ¿por qué yo primero? Mejor ahí, allá. Y te muestran la guillotina. ¿Renuncias a tu fe o te volamos la cabeza? Mire, uno aquí, aleluya, gloria a Dios, poder de Dios, ¿verdad? Estar allí y decir, ¿sí o no? Ya, la cosa es diferente. Yo le he puesto una cosa: una persona llena del Espíritu Santo no lo piensa dos veces. Es más, fuera de la Biblia hay hombres en la historia que fueron quemados, literalmente. John Hus se llama uno de ellos. Él fue quemado por no renunciar a su fe en Cristo Jesús. Óigalo bien. Y yo me pongo a preguntar, ¿cómo puede ser? Pues por el poder del Espíritu Santo, que te da una convicción increíble en tu vida, al punto de dar tu vida por el Señor. Y cuando yo miro esto, yo digo, yo necesito ser lleno del Señor. Si a veces nos asustamos por cositas tan chiquitas, a veces nos queremos ya apartar de los caminos del Señor por cositas que nos pasan. Eso nos tiene que hacer nosotros buscar al Señor con todo nuestro corazón. La palabra testigo no es un mandamiento, más bien dice es el resultado natural que produce el Espíritu Santo dentro de una persona. Nuestra tarea principal es compartir el Evangelio a todos aquellos que no lo han escuchado, predicarles, testificarles. Para eso es exactamente el poder del Espíritu Santo, para traer esperanza al corazón de las personas que todavía no lo han recibido. Bendito el nombre del Señor. Entonces, fíjese lo interesante de esto, que el día de hoy, cuando se habla del poder, y se dice unción, y llenura, y bautismo, se habla de poder. Esa supuesta unción habla de riquezas, lujos, cosas materiales, cosas grandes, cosas personales, y todo eso que yo le acabo de mencionar es antibíblico, porque no tiene nada que ver con nada de lo material. Amén. Por esa razón era que necesitaban el poder del Espíritu Santo los creyentes de la primera iglesia. Amén. 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 Ahí está. Gloria a Dios. Gloria a Dios.